normalizar las cosas, porque de otra manera no darle nombre a las cosas, no darle nombre concreto a los abusos, puede generar en esto una ambigüedad que mencionamos anteriormente. Con esto es ubicar, visualizar, por ejemplo, con el tema de los depredadores, los agresores sexuales, una de las características que encontramos en algunos fundadores, por ejemplo, en las últimas fundaciones, un aspecto que resulta común en algunos de ellos, evidenciados obviamente por delitos sexuales, es la idealización primitiva, se podría llamar de esta manera. Idealización primitiva significa que hay una persona que genera un de la misma congregación que va a sexualizar esta idealización. Persona que ha sido muy idealizada, de pronto se evidencia como agresor sexual. El acompañamiento también a estas víctimas secundarias que han generado y creado este círculo resulta fundamental. Pues muchísimas gracias, Daniel, por aprovechar también estos minutos y por trasladarnos esa visión. Damos la bienvenida a don Carlos Osoro, que viene y se incorpora ahora a la jornada para concluirla más adelante. Muchísimas gracias, Daniel Portillo, director del Consejo Latinoamericano de Sexualidad. Gracias. Gracias. Y llegados a este punto, vemos que es el momento de ofrecer desde esta Conversaciones PPC un abrazo de justicia. Porque hasta ahora quienes han tomado la palabra son gente de Iglesia que de una manera u otra están acompañando la compleja realidad de los abusos. Hemos escuchado voces de víctimas a través de la voz de Repara, pero ahora vamos a escucharlos a ellos en primera persona. No queríamos que una jornada como esta habláramos en segunda o en tercera, sino que tuvieran voz. Por eso esta mesa redonda a la que os invitamos ahora a participar, estamos siendo conscientes de que pisamos, como nos han dicho a lo largo de la mañana, tierra sagrada, desde una mirada contemplativa, y os invitamos a acercaros a ella dejándoos empapar por el dolor y por las heridas, pero también por esa capacidad de superación de quienes nos acompañan hoy, personas que han sufrido en primera persona, en su propia piel y en su corazón, cómo se les fracturaba la vida. A buen seguro que vamos a escuchar cosas que nos van a hacer sentir incómodos, que no nos van a gustar, que no nos van a dejar indiferentes y que nos van a interpelar a comprometernos más aún en este camino de conversión que nos pide el Papa Francisco y que no se puede demorar. Y precisamente porque nos van a hablar desde su yo más profundo, queremos presentar ya a quienes nos acompañan hoy aquí y les invito a subir aquí conmigo y no dejarme sola. Por un lado, tenemos con nosotros a Fernando García Salmones, que es víctima de abusos de la Iglesia en un colegio de los misioneros claretianos.
Por otro lado, Hortensia López, víctima de abusos de poder y de conciencia como Carmelita Descalza. Les damos un aplauso porque es de justicia. Bienvenidos. Y saludamos también, vemos ahí a Luis Alfonso Zamorano, misionero de la Fraternidad Verbum Dei, pues a quien su vocación como pastor que cuida y que guía le ha llevado a acompañar. Ahora mismo está también en proceso de acompañamiento, se ha tenido que marchar a Chile, por eso no está aquí con nosotros. Él ha acompañado a personas y acompaña a personas como Fernando y como Hortensia, que han visto golpeadas sus ilusiones, sus sueños y su proyecto de vida. Podría empezar con una presentación de Fernando, haciendo un resumen de quién es y de cómo ha llegado hasta aquí, pero para no condicionaros, prefiero que sea el propio Fernando quien nos cuente, remontándose como tantas veces ha hecho a 1975, cuando era un chaval de 14 años que estudiaba en el Colegio Claret de Madrid. Fue entonces cuando su profesor de religión lo adentró en un infierno que se repetía hasta 3 veces a la semana y que expiró cuando su verdugo se fijó en otro chaval. Fernando, tú tienes micro propio. No hace falta que yo te preste este. Cuéntanos cómo comenzó todo. Primero, saludaros. Quizá las víctimas somos los únicos que estamos aquí por algún motivo que no nos gustaría estar aquí. Vosotros habéis elegido lo que hacéis, nosotros estamos aquí como víctimas, no lo hemos elegido nosotros. Lo segundo, saludar a Luis Alfonso, saludar a Basilio Claretiano, mandar un saludo también a Pedro Claretiano. El proceso personal que he vivido es muy duro, pero he tenido buena suerte. He tenido suerte de tener una familia que ha podido económicamente enfrentar los gastos necesarios para una terapia y he tenido la suerte, muchos años más tarde, de encontrarme con personas que conocen la dignidad y que saben escuchar, como son los padres claretianos con los que nosotros hemos tenido que trabajar este tema. Nos han escuchado, nos han oído y nos han creído. Así que aprovecho esta ocasión para saludar a Basilio, que está aquí. Y bueno, pues yo creo, aprovecho para saludar al cardenal, gracias por escucharnos. Creo que somos víctimas, como muy bien han dicho aquí, de una institución. Hay un libro que se llama El caballero de la armadura oxidada, que deberían leer. Hay un momento en el que la Iglesia, con el objetivo de cumplir con sus funciones, se arma de tal armadura que no es capaz de tocarse el corazón, ni de escucharse, solamente de proteger una maquinaria de poder institucional que no se permite cuestionarse. Cuando decide la Iglesia entregar el estudio y la observación de los abusos a un bufete de abogados del Opus Dei, está protegiendo su institución y su armadura. No está pensando en las víctimas, está pensando en los que quieren proteger la institución. No les importa la verdad, no les importamos las víctimas. La intervención anterior del padre Portillo, que me ha parecido interesantísima, le falta un dato, le falta tocar un tema. Y si en algún momento lo que estoy diciendo les parece falta de humildad, les pido perdón, pero me siento muy orgulloso de estar en este momento hablando con ustedes. ¿Qué es lo que permite que esto pase? La intervención de él era todo el rato, ¿qué hacemos cuando pasa? Y yo iría antes, ¿por qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es lo que genera que una persona que tiene que cuidar de los niños, que tiene que educar de su moral y de su fe, sea la persona que precisamente los maltrate y destruya su vida posible? ¿Por qué? ¿Por qué alguien puede tener tanto poder dentro de una institución supuestamente tan buena? ¿Por qué alguien puede tener tanto poder y al mismo tiempo tanta perversión junta? Porque ese niño es un ratoncillo enfrentado a un buitre gigante. No solamente el poder ascendente social que tiene ese sacerdote o esa persona que abusa, sino el entorno, la familia, que genera también esa imagen, ¿no?
El sacerdote que abusó de mí era el hermano del ministro de Marina de Francisco Franco. Era el rey del Colegio Claret. Entraba y salía como quería. 3 niños, uno de ellos yo, estuvieron entrando durante más de 4 años todos los días a la habitación de un cura, sin que nadie nunca se planteara qué pasaba ahí. A lo mejor hay que revisar por qué se llega a eso, por qué alguien que está teniendo que cuidar de un niño y educar a un niño y enseñarle la moral y el amor, a lo mejor no puede ser cualquiera, o a lo mejor no tiene que estar sujeto a un celibato, perdón. Yo no soy creyente, así que esto que estoy haciendo ahora mismo es una intromisión en la vida de ustedes, porque ustedes sí lo son, pero a lo mejor el celibato es un error. A lo mejor tenemos a personas reprimidas cuidando de niños. O a lo mejor tenemos un obispo de Cádiz que se permite decir que los niños le provocan. ¿No será que esa persona no tiene ni idea de lo que es la inocencia y la ingenuidad de un niño? ¿O la absoluta ignorancia de un niño respecto a la perversión? Bueno, me parece que me he ido por... Perdón. ¿Cómo llega ese momento, Fernando, en el que decides dejar de guardar silencio y alzar la voz en nombre de lo que te ha pasado y denunciar? Pues en una ocasión otra víctima y yo estuvimos pensando denunciarlo, pero no había ni medio ni forma y además estaba prescrito. Y después apareció una sugerencia por parte del diario El País. Creo que a la Iglesia le hace bien que aparezcan personas críticas y que le obliguen a revisarse. Hasta Martín Lutero creo que le hizo bien a la Iglesia. Pero que le obliguen a revisar, a ver si está siguiendo el camino correcto y a ver si está siendo correcta. Y El País dio una voz a unas cuantas personas y nosotros acudimos ahí. Acudimos ahí por la necesidad de contarlo. Antes estaba hablando con Hortensia. La mayor necesidad es que no vuelva a pasar. Que no le pase a nadie más. Que no haya que prevenir qué se hace si pasa esto o qué sucede si se critica la institución. No, que no pase. Que un niño abusado sepa que lo que le está pasando es malo. Que un niño abusado sea capaz de decir en el colegio, esta persona, este cura, esta monja, este profesor que vosotros creéis que es bueno, es malo. Esto que me está pasando os lo tengo que poder contar. El sacerdote que abusaba de mí me decía a mí que si no vuelves la próxima vez, se lo contaré a tus padres. No sé si se dan cuenta del tamaño de la aberración, pero evidentemente se sentía seguro y poderoso, protegido por una institución y por un entorno social, ¿no? Todavía hoy, en mi entorno social, el perverso soy yo por haberlo sacado a la luz o por haberlo contado. Cuando denuncias, ¿qué rostro de Iglesia te encuentras? Pues la primera reacción de la conferencia episcopal fue decir que pretendíamos desprestigiar a la Iglesia. Éramos 4 gatos y la Iglesia se desprestigia sola. No necesita de nadie. No he venido a ofender, pero me explico. ¿Y cuál ha sido el camino que has vivido, Fernando, con los misioneros claretianos? Antes les has querido saludar. Sí, el camino personal ha sido duro. La semana pasada se presentó una obra de teatro magnífica en la abadía, en la que un abusado contaba una historia como si fuera un jugador de fútbol defendiendo él solo un equipo de fútbol. Y después de ver la obra de teatro me descubrí de nuevo sacando la maleta de debajo de la cama y volviendo a sentir todo el dolor y todo lo que he vivido y toda la soledad y toda la inseguridad y la desconfianza que te puede generar alguien que está hecho para protegerte y te utiliza como algo desechable, ¿no? El proceso personal ha sido largo, pero en un momento determinado hemos podido acudir a los claretianos, nos han escuchado, nos han creído y han seguido una serie de pautas, el motu propio que establece el Papa y, bueno, pues sentirse escuchado,
es muy, muy saludable. Que alguien te reconozca lo que estás diciendo. En el caso de el Opus Dei ha habido una denuncia de Juan Cuatrecasas, un niño abusado por un profesor del Opus Dei, que le han obligado a declarar 6 veces. Que han presentado en 4 ocasiones profesionales queriendo demostrar que el niño mentía o que estaba psicológicamente inducido por alguien. ¿Esas personas están buscando la verdad? Profundamente. Profundamente. ¿Ustedes creen que el despacho Cremades está buscando la verdad o está buscando una solución maquilladora, como ha dicho el padre Portillo? Me enrollo. Fernando, una última pregunta. Damos voz ya a Hortensia y luego recuperamos para dialogar. ¿Cuándo estarás verdaderamente en paz? ¿Crees que llegará un momento en el que podrás decir, tengo una cicatriz pero no tengo una herida abierta? Hace muy poco tiempo se consiguió que todo un Parlamento español, excepto los que evidentemente nunca van a preocuparse por los demás, aprobara una proposición no de ley para que se investiguen los abusos en la Iglesia. Eso es muy sanador, muy sanador. Yo tengo una actitud activa, participo en una asociación que se llama Infancia Robada, pero me siento autorizado a dar un paso a un lado, a sentir que ya hay un camino iniciado en el momento en que todo un parlamento de un país reconoce que hay que revisar los casos de abusos en la Iglesia. Luego, en el terreno personal, pues como digo, antes de ayer he vuelto a sacar la maleta debajo de la cama y han vuelto a salir. No creo que sea curable, ¿no? Incluso hay un montón de ocasiones en las que sientes que ¿cómo sería esa vida tuya si no hubiera pasado este sujeto por tu vida, ¿no? Pero en general yo soy de los que mejor están, así que imaginaos cómo están. ¿Y de la Iglesia qué te gustaría recibir? Me gustaría que la Iglesia dejara de pelear contra las víctimas. Creo que ha habido una actitud de escucha importante. Creo que puede seguir habiendo una actitud de escucha. Y sobre todo implementar medios para que las personas que están cuidando de los niños no estén reprimidas o no estén agobiadas, o para que el poder y la represión no se junten formando monstruos. A lo mejor había que controlar la capacidad de atender a niños de las personas que los educan, o a lo mejor, por supuesto no estoy hablando de nada político, porque creo que uno de los principales errores de la Iglesia es siempre alinearse políticamente y es una forma de querer proteger su poder, y a lo mejor lo que hay que hacer es, con naturalidad, decir, esto ha pasado, esto está pasando, vamos a intentar resolverlo y vamos a dejar de inventar nombres y maquillajes para una realidad que es muy humana. Hay una Iglesia muy buena y hay otra Iglesia muy mala. Y la mala gana cuando la buena se queda quieta. Muchas gracias. Fernando. Luis Alfonso, tú estás oyendo bien, ¿verdad? Sí. Estoy dando una charla aquí. Sí. Perfecto. Bueno, pues ahora te daremos la palabra. Ahora primero quiero darle voz a Hortensia, que se encuentra aquí, que lleva participando todo el día hoy de esta jornada. Hortensia, como tantas otras víctimas de la Iglesia, ha vivido y sufrido en silencio. Ella encarna lamentablemente lo que la teóloga Yanire Angulo ha denominado la presencia innombrada, esto es, los abusos de poder y de conciencia en el seno de la vida religiosa, especialmente en la vida religiosa femenina. Hortensia entró en un convento de las Carmelitas Descalzas con apenas 20 años y durante su vida religiosa pasó por 3 comunidades distintas hasta que en mayo de 2015, con 41 años, no pudo más y colgó los hábitos. 6 años después publicaba el libro Cuidemos la vida consagrada, en círculo rojo, donde denunciaba los abusos de autoridad que sufrió en 2 de aquellos conventos. Y hoy está decidida a guiar, acompañar e iluminar a otras religiosas que estén pasando por este mismo calvario. Hortensia, ¿cuándo empiezas tú a darte cuenta, a sentir que no tienes un problema vocacional o que no eres una persona difícil o díscola, sino que realmente estás siendo objeto de algo que funciona mal en una estructura? ¿Cuándo? No recuerdo. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos los que estáis aquí, a los que habéis hecho este encuentro.
al programa Repara, que yo no lo conocía. Ojalá hubiera conocido yo un programa así cuando yo tuve que secularizarme. Todo lo que ha dicho Lidia, todos los testimonios que he visto, lo he vivido yo. Y muchísimas gracias, porque verbalizar todo esto no sabéis el bien tan grandísimo que nos hace. No os podéis hacer una idea. ¿Y cuándo? Pues yo realmente nunca he tenido una crisis vocacional. Cuando me di cuenta, pues yo siempre tuve problemas con la maestra de novicia, pero de esto que tú piensas, bueno, pues tenía muy mal genio, ya se pasará. Yo estaba con la ilusión de profesar, ya se acabará el noviciado. Incluso había monjas con las que hablaba, me decían, si los noviciados no se oyen. Me decían algunas monjas, no te preocupes que en los noviciados se pasa mal, después ya cuando una profesa ya todo se pasa, porque está en una situación más... Y cuando empecé a darme cuenta, pues no, la verdad es que no sé, pero después de la procesión solemne sí. Y ya empecé a notar que no, que aquella priora no, que había abusos de autoridad, que la obediencia no era lo que me enseñaban y que lo que querían era eso, todo lo que se ha hablado aquí, infantilizar a las monjas, lo que la priora no quiere que las monjas piensen, lo que favorece es el borreguismo y ya está. Y te anulan como persona. O sea, no eres persona, eres la marioneta de la priora. ¿Y cuándo decides dar el paso, como Fernando, de decir hasta aquí hemos llegado? Hombre, yo primero, ya estando en el convento, pedí ayuda y no la encontré. Pedí ayuda a los vicarios, lo he visto entre diócesis y ninguna de las tres diócesis me ayudaron. Y hasta el punto que la tercera a la que estuve, el obispo con el que hablé, llegó a decirme, tú aguanta todo lo que puedas. Todo esto lo cuento en mi libro, me dice el obispo, tú aguanta todo lo que puedas, cuando no puedas más te vas y ya está. Esa fue la respuesta que me dio. Y bueno, pues así fue. Cuando no pude más me tuve que ir. Y entonces, bueno, también tengo que decir que yo estando en el tercer convento, esto en mi libro no lo conté, no recuerdo por qué, porque no lo supe encabezar o no sé. Y luego lo hablo con amigas mías, me dice, tú eres tonta, eso cuéntalo. Estando en el tercer convento, yo escribí una carta recién salido el Papa Francisco. Yo no recuerdo qué fue lo que leí de él, que me gustó su estilo. Y dije, pues ya a este Papa le voy a escribir y le voy a contar todo lo que está pasando. Entonces, en el Carmelo Descalzo, yo soy del Carmelo Descalzo del 90, las constituciones permiten, o sea, las cartas había que darlas siempre abiertas, pero a un superior permite que vayan cerradas. Los superiores puede ser obispo, puede ser vicario de religiosa, vicario general, papa, cardenal, todos son los superiores. Entonces yo escribí la carta, claro, iba cerrada. Y fui al despacho de la priora a hablar con ella, le entregué la carta y bueno, se le cambió el color de la cara. No, eso no. Al Papa solo le escribe la priora, que soy una orgullosa, que no sé qué. Digo, no, madre nuestra, en las constituciones dice que a un superior se le puede escribir a carta cerrada. ¿Cómo se puso? Me está faltando al respeto, me va a decir a mí lo que dice las constituciones, bueno, nada, que no, me tuve que comer la carta. Y entonces, cuando luego tuve una visita con el obispo, fui con la carta y se lo expliqué todo. Bueno, y cuando a medida que yo le iba contando todo lo que pasaba en el convento, me dice, no, yo todo eso ya lo sé, yo sé que este convento funciona muy mal, que esa priora así tal. Y le dije la carta, dice, no, yo la carta no te la voy a coger, dice, porque este Papa, me hizo mucha gracia, todavía me acuerdo a día de hoy, dice, este Papa contesta a todo el mundo, dice, te va a contestar y para ti no veas tú la represalia que te van a caer de parte de la priora, como la priora sepa que tú le has escrito al Papa. Y entonces fue cuando me dijo, aguanta todo lo que puedas, cuando no puedas más te vas y ya está. Bueno, pues yo digamos que al principio quise, recurrir a los superiores, que son los que tienen que poner orden. Yo no quería tampoco, ni lo pensaba, ni como bien ni como mal, hacerlo público, no, era un problema personal y interno que hay que resolver. Entonces, cuando llegué a Sevilla, me presionaron para que me secularizara. En el arzobispado no encontré ningún tipo de ayuda, todo lo contrario, total, que me secularicé. Y entonces, pues dije, ahora voy a escribir al cardenal prefecto para la congregación de los religiosos y voy a contar todo lo que me ha pasado. Ahora ya la carta va por mensajería privada, aquí no hay priora que me diga que no, y escribí. Y me contestan diciendo, a este dicasterio no le compete porque ya está secularizada. Digo, vaya hombre, cuando estaba dentro no podía ser, y ahora cuando fuera tampoco porque estoy fuera. O sea que aquí, entonces fue cuando yo sentí la necesidad, digo, yo esto lo tengo que contar, y fue cuando escribí mi libro contando todo esto. Porque yo hasta ahora ya digo, este ambiente me lo estoy contando ahora y ha sido a raíz de mi libro. Yo a raíz de mi libro estoy haciendo muchísimo apoyo, estoy entrando en contacto con mucha gente, pero antes se me cerraron muchas puertas, ni siquiera sabía que existía esto. Yo no sabía que existía ni instituciones que ayudaran a nada, ni a las religiosas, ni a los de abuso de... No existía, no sabía. Y estaba entre diócesis, Nadie me ha informado, nadie me ha orientado. Bueno, y así fue. Además, en el caso de la vida religiosa contemplativa, Hortensia, cuando decides dar ese paso y dejar el convento, te encuentras
con una mano delante, con otra detrás, después de 20 años en el convento. Pues sí, ese es otro fallo que tiene la Iglesia como institución, que también lo digo en mi libro, que tendría que crear un organismo para ayudar a los sacerdotes y a los religiosos que se secularicen a adaptarse a su nueva vida. Porque te metes en un mundo que no conoces y empiezas de nuevo, pero peor que un niño. Yo no sabía ni andar por las calles, me daba ansiedad andar por las calles. Yo no sabía manejar un móvil, no sabía manejar un ordenador. Y en esa tesitura, con 41 años, busca trabajo. No. Y luego, pues yo estando en el convento, estuve en tratamiento psicológico por ansiedad y por, como me dijeron, por un estado de ansiedad y nerviosismo por los malos tratos de la priora. Y al salir, ahí ya fue cuando caí en una depresión, pero muy honda. Y el psicólogo que me atendió me dijo, además de eso, es por el desamparo en el que te ves. Entonces, yo entré en un convento con 21 años, con salud y con todas las ilusiones. A los 41 tengo una depresión de caballo por el trato recibido. Nadie se responsabiliza de eso. Es que ni una ayuda económica para salir adelante. ¿Ustedes se creen que una persona de 41 años, con 20 años en un convento, que no tiene carrera, que está con una depresión, que está empezando de nuevo a vivir como si acabara de nacer, va a encontrar trabajo? ¿Ustedes se lo creen? Porque yo cuando iba a una entrevista de trabajo hacía lo posible por intentar disimular mi depresión, no podía. Y la gente se daba cuenta. Y echaba currículum, lo primero que miran es la fecha de nacimiento, después de los 40 años no te contrata a nadie, más luego que no tengo carrera, hoy hace falta una carrera, 2 carreras, máster, inglés, francés. Entonces la Iglesia tiene que hacerse responsable de que sus religiosos no tienen eso. Pues entonces si por lo que sea se va, vamos a ayudarle el primer año, un dinero, un pago mensual, un algo, vamos a darle un edificio donde vivir. Hay colegios, ahora mismo se están cerrando montones de conventos, pues vamos a coger un convento y vamos a adaptarlo para este tipo de personas, hasta que tú salgas adelante y encuentres un trabajo, pero el primer año tienes comida y tienes un techo donde dormir y ropa. Yo tuve que ir a Cáritas, a la Hermandad de la Caridad, porque me hizo mucha gracia cuando yo fui a Sevilla a pedir ayuda, que eso también lo cuento en mi libro, cuando entro al despacho del vicario de religiosa, mire, se levantó, es que fue en la puerta, se levantó, se abalanzó hacia mí pegándome gritos. Tú lo que tienes que hacer es quitarte el hábito, dejar el convento y volverte a tu casa. Y yo me quedé, yo no me lo podía creer lo que me estaba pasando, es que ni buenos días, sin te asusté nada. Lo que tienes que hacer es quitarte el hábito. Bueno, ¿tengo usted dinero para comprarme ropa? ¿O no? Yo creo que lo mínimo, o sea, que dar de comer al hambriento, dar de vestir al desnudo, eso entra para todo el mundo. Lo que la Iglesia tiene instituciones para ayudar a todo tipo de personas, personas que salen de la prostitución, personas que están en el alcohol, personas que están en la droga, y al religioso no, ¿por qué? ¿Es pecado dejar ser religioso? Cuando la Iglesia predica y practica la misericordia con los pecadores, un religioso que no es pecado dejarlo, a lo mejor ha cometido un pecado mortal que le ha llevado, eso ya en las conciencias de la gente no se mata a nadie, pero las causas por las que se da un convento son por muchas. A la Iglesia le tiene que dar igual como institución, como madre misericordiosa que tiene que ayudar a sus hijos. Bueno, no es que te dan una patada, Santiago de Compostela como puede, y aquí no vengan más, porque en el arzobispo de Sevilla estaban deseando que yo firmara, cuando firmé y no se me olvidara, lo digo, yo no soy también uno mal que lo diga públicamente, pero es que hay cosas que se te clavan, no se me olvidará en la vida. Cuando yo firmé el indulto de secularización, la sonrisa y la alegría y la sensación de alivio que puso el vicario general. Estaba deseando que yo, y a partir de ahí, ni una llamada de teléfono, ¿cómo estás? ¿Necesitas ayuda? ¿Has encontrado trabajo? Nada. Estaban deseando. Yo firmé mi indulto, una alegría, ya no sé cómo. Adiós, hasta el día de hoy. ¿Qué le dirías a una religiosa que te esté viendo, que te esté escuchando y que pueda intuir que ella también vive una situación parecida? O a una joven que se plantea la vida religiosa, porque tú mantienes tu fe firme. Bueno, yo a una religiosa le diría que si está pasando por esto, que no tenga miedo, que busque ayuda y que no tenga miedo. A una que se lo plantea, yo no le diría nada por el simple hecho de que una persona que entra que tiene ilusión vocacional no va a hacer caso de una persona secularizada. Esto como los matrimonios, ¿no? Un noviazgo que se quieren casar, pues pone los ojos en los matrimonios que llevan muchos años juntos, que le va bien, ellos piensan que si reciben un consejo de este tipo de personas, piensan que bueno, que la madura y tal, y una persona separada ni le hacen caso. Una persona que lleva 20 años casada sí escucha a lo mejor una separada, pero una chica que va a entrar no va a escuchar una secularizada.
está en otro mundo, para ella tú eres la que no lo has conseguido, tú eres la... O sea que eso no... Muchas gracias, Hortensia. No, muchas de nada. A vosotros. Luis Alfonso Zamorano, como les he dicho antes, es sacerdote del Verbum Dei. Cuando dio un paso al frente para formar parte de esta fraternidad misionera, sabía que acompañar formaría parte de su ministerio. Él ya iba con una formación por delante, de formación de acompañamiento a personas que habían sufrido abusos intrafamiliares. Por eso, cuando en Chile explosionó la crisis de los abusos, Luis Alfonso pudo salir al rescate de no pocas víctimas. Han pasado unos cuantos años, sigue ahí, siendo la voz de anuncio y de denuncia, pero sobre todo acompañando. Luis Alfonso, tras escuchar a Fernando, tras escuchar a Hortensia, no sé cómo se te queda el cuerpo, cómo se te queda el corazón. Cuéntanos. A ver si lo oímos. ¿No te oímos un momentito? Ahora sí. Ahora sí. Digo que lo primero, qué ganas de estar ahí y de daros un abrazo, de haber podido estar presencialmente. Saludo a todos los presentes, a todos los que nos siguen. Y pienso que tal vez en este no poder estar ahí hasta una providencia de Dios, porque es la manera de que las víctimas sean las protagonistas. Y Hortensia, Fernando son los protagonistas de este momento. Y creo que sin el protagonismo de las víctimas no habrá la tan anhelada cultura del cuidado. A mí me gustaría saber a veces en nuestras comisiones de verdad, de justicia, en la misma comisión de Cremades, si están compuestas también por víctimas que hayan hecho un camino de sanación, por supervivientes que puedan acompañar, que puedan supervisar, que puedan ayudar a darle un carácter de más credibilidad al trabajo que se está haciendo ahí. Vosotros sois los protagonistas, gracias una vez más por vuestro testimonio. En nombre de la Iglesia, nuevamente pedir perdón por el daño causado. Y creo que la única manera de que nosotros realmente algún día podamos reaccionar del todo y bien es que vuestras heridas, permitirnos tocar vuestras heridas y dejarnos tocar por ellas, sean las que nos curen de nuestra dureza de corazón, de nuestras indiferencias, de nuestras defensas. Entonces, nada, gracias por vuestra valentía, por vuestro coraje y por estar aquí, que sé que no es fácil. Bueno, a mí me gustaría ahora abrir unas preguntas para los tres, ¿de acuerdo? Para que pues intervengáis como mejor os parezca. La primera sería, ¿cómo se traduciría? Hablamos aquí de un abrazo de justicia, es una de las frases que hemos acuñado hoy. ¿Qué implicaría, qué significa para vosotros el que se hiciera de verdad justicia con vosotros? Pues un alivio grandísimo. La verdad que sí, es que no sé si se oye. Sí. Se oye. Pues eso, un alivio grandísimo. Y la justicia empieza, en mi caso, no sé, en mi caso empieza desde el lado moral. Yo, por ejemplo, me tuve que marchar de mi convento, yo como si fuera una delincuente. Yo sé que en aquellos años se hablaba de mí, en mi orden saben quién soy. Entonces, necesitaría a nivel de justicia en el lado moral que quede bien claro mi situación, que en mi orden sepan lo que me ha pasado, que no quede yo como una delincuente. Y luego empieza por el lado moral y acaba por el lado económico, que yo sé que eso siempre duele, pero mire, estamos hechos de cuerpo y alma y yo a día de hoy no tengo un trabajo estable, lo estoy pasando muy mal y la Iglesia me debe ayudarme a encontrar un trabajo, porque yo sé que la Iglesia ha perdido ya prestigio, no el prestigio de antaño, el poder, pero hoy en día todavía tiene influencia para poder favorecer un puesto de trabajo a las religiosas que han dado la vida por la Iglesia. Me parece importantísimo que se tenga en cuenta que no se generen nuevas víctimas. Quiero agradecer a los Alfonso, no sé dónde mirar, si allí, yo creo que está ahí la cámara. Sí, está ahí. Yo quiero agradecer a Luis Alfonso, que ha colaborado con muchas víctimas, entre ellas conmigo. Hoy en día es un amigo, yo no soy religioso, pero es un amigo religioso y es una de las personas que aprecio en mi entorno y que son de la Iglesia, lo mismo que Leticia de la Abad. Y tiene un libro precioso que se llama Ya nunca más te llamarán víctima. Perdona, Luis Alfonso, que no he dicho bien el nombre, pero en ese libro aparece ese abrazo de justicia, ¿no? Un abrazo de justicia, primero, que no pase nunca más. Es muy difícil reparar
lo que ya uno tiene estropeado. Imposible. Imposible. Eso ya, esa herida está siempre. Sí, eso es. Y bueno, a lo mejor es justicia escuchar a las víctimas. Eso sí. Reconocerlas como tales. En este caso, Hortensia nos está contando un caso personal que es duro, que implica tanta soledad, ¿no? Porque todos los abusos generan soledad. Y, bueno, escuchar a las víctimas. Que la Iglesia se quite esa armadura que la aleja tanto del corazón. Nos quedan 10 minutos de Luis Alfonso, así que Luis Alfonso, te vamos a dar la palabra antes de que nos quedemos sin ti, aunque luego sigamos nosotros aquí con Fernando y Hortensia. Pues mira, a veces hay gente que me pregunta, que se queja un poco y muestra su inquietud y su fastidio hacia las víctimas, porque dicen que es que nunca es suficiente para ellas, que a pesar, según ellos, de toda la buena voluntad y los esfuerzos por ayudarlas, las víctimas siguen siendo duras, descalificadoras, difíciles de tratar, en ocasiones hirientes, como si su rabia y su ira fuera excesiva, injustificada, en definitiva injusta. Y yo creo que cuando esto sucede es porque realmente no estamos haciéndolo bien, no estamos llegando a ese abrazo de justicia, no nos estamos haciendo cargo de sus necesidades más hondas. A veces ellos se preguntan si su denuncia y todo lo que ellos transmiten tiene que ver con el resentimiento, con la venganza, y a mí me gusta pensar que es más bien motivo de bienaventuranza. Felices los que tienen hambre y sed de la justicia. Dice el Papa Francisco, comentando esta bienaventuranza, que el hambre y la sed son necesidades primarias que responden al instinto de sobrevivir. Y yo creo que esa necesidad de justicia, fíjate que meditaba una vez una lectura del Apocalipsis que los degollados por causa de la palabra de Dios, es decir, las víctimas, cuando se presentan delante del trono de Dios, lo primero que le gritan con fuerte voz es: ¿hasta cuándo, Señor, vas a estar sin hacer justicia? Es como si estar ya en la gloria, en la presencia del Señor, no les bastara. Como que el gozo de su salvación se completara en ese abrazo de justicia, ¿no? Y dentro del abrazo de justicia voy a tomar prestadas unas palabras muy rápidamente de quien para mí ha sido también un guía en esto, un amigo, una supervisión, una amistad, que es Josito, a quien vamos a escuchar. Y él dice esto: la sincera disposición de escucha a las víctimas, el apoyo terapéutico con medios propios ajenos y el resarcimiento económico de los daños causados son, entre otros, los mejores indicadores para valorar